Ingeniero Julio Arce, hay un debate de hace muchos años sobre el aniversario de Iquitos, sobre qué se celebra el 5 de enero, si se debe cambiar la fecha. Se han formado hasta 4 comisiones que están ahí en los periódicos, la conformación, y no se ha llegado nunca a nada determinante sobre la fundación, porque no hay fundación. ¿Qué se debería hacer en el calendario cívico de Iquitos para decir que nuestra ciudad tiene una fecha de inicio, tiene una fecha que se reconozca como el comienzo de lo que es hoy? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por la invitación a este programa y señalarte alguna preocupación que parte de nuestra identidad amazónica. Iquitos ha sido fundado por los iquitos, un grupo, ¿no?, de la gran familia de los záparos, que vinieron desde, bueno, de la Amazonía continental, en este caso de la zona que hoy corresponde pues a Ecuador, siguiendo el cauce del río Napo, buscando mejores condiciones de vida, por cierto, pero también asegurándose de que una de las fieras más terribles que acosaba al hombre era el jaguar, ¿no? Y el hombre tenía que sortear 2 peligros inminentes de la naturaleza: la presencia de las serpientes venenosas y la presencia del jaguar. Entonces, siguiendo el curso del río Napo, llegaron al Amazonas. Del Amazonas se distribuyeron por todos sus afluentes. Un afluente importante fue el río Nanay. Lo que usted está diciendo lleva a pensar entonces de que decir 5 de enero, 28 de febrero, octubre de 1828, son fechas que tienen una importancia, pero no una relevancia como para ser destacadas y todo eso, ¿no? Evidentemente, ¿no? A mí me sorprende que, por ejemplo, se llame a esta ciudad que es capital del departamento de Loreto, Iquitos, y solamente quede allí como nombre, y no se dé una idea o fuerza trascendental de que se llama Iquitos porque este sitio ha sido poblado por los iquitos. No se los reconoce, ¿no? No se los Y ellos son reconoce. los ciudadanos oriundos. Pero evidentemente, ¿no?, ahí comenzaría la historia, porque en el otro caso simplemente es opinión de mestizos versados que quieren imponer un tipo de historia, cuando en realidad más allá de sus narices está la verdadera historia del nativo que vivió en la Amazonía sacrificadamente y pudo soportar todas las inclemencias para vivir en la Amazonía. ¿Y por qué hay ese desconocimiento ancestral a los iquitos? ¿Por qué? ¿Por mentalidad colonial? ¿Por mentalidad imperial? Sí, mentalidad colonial, mentalidad imperial, porque generalmente todos los que hacen historia, en este caso, son hijos de mestizos y que han tenido alguna participación en la época del caucho, ¿no? Familias como Barcias, familias como Cohen, familias como Arana mismo. Arana, bueno, todas esas, ¿no? Entonces quieren hacer una historia a su modo y manera. Cuando había la presencia de un pueblo acá que encontró las condiciones de vida para poder soportar inclemencia del tiempo, para poder defenderse del jaguar cuando ya descubrió el curare, y defenderse de las serpientes venenosas cuando descubrió los antiovídicos naturales. Ese origen hay que rescatar y hay que destacar, porque además, siendo un origen primigenio de los pobladores de esta zona, ha habido un arrinconamiento, ¿no?, un desplazamiento
de ellos que hoy están en San Antonio de Pintuyaco y hay descendientes de Iquitos. Pero, O sea, no hay mucho que buscar, están ahí. evidentemente, ¿no? Pero eso es, pues, en realidad ignorar nuestra propia trayectoria histórica. Porque no, como somos mestizos, no queremos tener apellidos Iquitos. Y eso en realidad desmerece a los ciudadanos iquitinos y hay una especie de inautenticidad. Hay que rescatar a esos Iquitos, a esos oriundos. Pero evidentemente, ¿no? ¿Y qué hacemos con los mestizos que quieren contarnos otra historia, que quieren destacar otras fechas? Bueno, señalarlos. O quieren que es nosotros somos descendientes de Iquitos, querramos o no querramos. Eso no se puede negar. Innegable, innegable, porque por más apellido extranjero, español que tenga, aquí hay una raíz fundamental, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué en determinado momento de la historia acá en Loreto aparece más la prevalecencia de los cocama-cucamirias que de los iquitos? ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué? Porque los cocama-cucamires se adaptaron mejor a las circunstancias, sirvieron de peones a los grandes patrones y más bien los iquitos se resistieron. ¿Mostraron resistencia? Claro, mostraron resistencia. Un motivo más para rescatarlos y rendirles homenaje, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Y por otro lado, la suerte de que se desplazaran ya fuera de Iquitos con la presencia de gente que venía del extranjero en la época del caucho, porque comenzaron a sentir los estragos que causaban enfermedades como la viruela que trajeron los extranjeros, como la gripe que trajeron los extranjeros y como otras enfermedades que trajeron los extranjeros. ¿Y la evangelización qué papel jugó en esto? La evangelización jugó un papel nefasto también. Nefasto. Evidentemente. Cuando decimos evangelización son los curas, ¿no? Claro, claro. Un papel nefasto. ¿Por qué? Porque los famosos centros de reducción no eran sino aglomerar grupos humanos para formar, digamos, un pueblo, un caserío, ¿no? Pero no solo a la usanza europea en este caso, sino para tenerlos controlados completamente. Pero va más allá. El hecho de que los centros de reducción permitieron a los sacerdotes, en este caso jesuitas, imponer la religión a sangre y fuego, porque no venían solos, venían también con contingentes armados. Impusieron su religión con violencia. Claro, con violencia, sangre y fuego, y por eso también los nativos se corrían. Entonces a ellos los llamaban los infieles, porque no querían aceptar, ¿no?, la religión cristiana. Pero además de eso, deformaron todo, deformaron sus costumbres, y hizo que desandaran completamente los conocimientos que ellos tenían de la Amazonía, de sus plantas, de sus animales, porque ellos vivían en una interacción permanente con la naturaleza, cosa que no ha vivido el hombre que después pobló la Amazonía. Nosotros vivimos acá, pero no queremos conocer el bosque. Y todo eso, todo ese sistema violento, avasallador, en nombre de Dios, ¿no? Sí, pues parece mentira, ¿no? Parece mentira, claro. Pero de los nativos, ¿qué cosa hay que rescatar? Jaime, yo me acuerdo que en una entrevista que me hiciste en Requena, sí, no creo que fue grabado cuando se presentó el libro de Javier García. Sí, tenemos en archivo, lo vamos a rescatar. Y yo te dije de que en realidad el hombre va a sentir su plena libertad el día en que otra vez comience a caminar descalzo, sin zapatos, y me miraste.
Sí, porque yo dije, eso es retroceder. Yo he andado en ojotes, pero ya no podría caminar descalzo. Entonces yo digo, en mi mente está, eso es retroceso. No, porque más bien es interactuar directamente con la naturaleza. Porque nosotros, como ya hemos perdido el contacto con el suelo, tenemos una conducta diferente. Pero ¿Y cómo hacemos para elevar el debate histórico de fechas así, de rescate de los oriundos? ¿Cómo hacemos? Porque uno dice, no, no cualquiera puede opinar. Sí, cualquiera puede opinar, pero hay unos que opinan sin conocimiento. ¿Cómo hacemos para elevar ese debate, mira, Julio? yo creo que se buscaría la presencia de gente que tiene cierta autoridad como para opinar sobre estas cosas. Por ejemplo, yo pienso que Chirip sería una persona, pero por ejemplo mi amigo Carlos Mora Bernasconi también, ¿no? Esa gente porque verdaderamente tiene fundamentos sobre lo que dice, ¿no? Pero hay gente especializada, y no voy a mencionar nombres, pero dice, no me pueden convocar a mí para estar hablando del 5 de enero, del 28 de febrero, Pero porque esa es una discusión... estéril. Sí, claro, no tiene ningún sentido verdaderamente eso, ¿no? Lo que tendría sentido es revalorar la presencia del Iquito. ¿Quién dice algo del Iquito? Absolutamente nada. Si preguntas a un estudiante de qué grupo etnolingüístico son los Iquitos, no sabe precisamente. Entonces hay que hacer una campaña para conocimiento de ese grupo ancestral, ¿no? Claro, para rescatar los orígenes de nuestros orígenes. Porque eso es importante, rescatar los Sí, orígenes. el profesor Daniel Gabel Sotil intentó hacer un diccionario de los ritos en una época y también eso fue, digamos, minimizado, ¿no? Evidentemente, porque como te digo, pensamos con criterio eurocéntrico. Porque hemos viajado alguna vez a París, creemos que ya somos otro tipo de gente, ¿no? Y eso es... Pero no olvide, Julio, que siempre se rendió esa especie de culto al extranjero o al que conoce al extranjero, ¿no? Cuando uno dice es parte del conocimiento, es parte de un desarrollo nada más, no es para... Claro. Evidentemente, porque ellos vienen acá a la Amazonía, porque mira la presencia de turistas que vienen a Iquitos o a Pucallpa o a otras partes de la Amazonía. ¿Por qué vienen? Por conocer la torre, perdón, la casa de fierro. No, van al bosque. Porque ese es el atractivo. Evidentemente, no solo atractivo, sino porque en realidad es volver a las fuentes primicias del hombre en contacto con la naturaleza. Es lo real. Aprovechando esta conversación, Julio, te hago preguntas. Mira, ¿cuál crees que es el momento más nefasto en la historia de Iquitos? Bueno, haber consumido a los iquitas, a los iquitos. Haber de alguna manera despreciado nuestros orígenes, ¿no? No, efectivamente, por eso te digo, hay una especie de inautenticidad. Pero estamos a tiempo de rescatar esa autenticidad, de volver a ser auténticos. Esto que hemos perdido, ¿podemos rescatarlo, Julio? De repente sí, pero el esnovismo es muy grande. Nosotros vivimos bajo la influencia, eso sí, global, del mundo, entre comillas, civilizado, y copiamos todas sus formas de ser. ¿Cómo crees que a mí no me puedes dar sorpresa? Visito San Francisco de Yarinacocha y veo a las nativas shipibas con pelo rubio. No porque hayan tenido un contacto con extranjeros de la raza blanca, sino porque se lo han teñido al cabello. Entonces la inautenticidad primero comienza con el esnovismo, ¿no? Porque allá está de moda, porque allá se visten de ese modo, ¿no? Y entonces es la primera etapa que había que combatir. Y en los medios hay que hacer este debate. ¿Ah? Hay que hacer este debate de los hitos de rescate y de este mestizaje despreciativo que hay hacia nuestros oriundos, hacia nuestros orígenes. En algún momento tiene que enfrentarse, ¿no?
Y yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que sí, que es importante hacerlo, ¿no? Porque en nombre de la libertad, del amor, del cristianismo, hay gente que vive en la Amazonía, haciendo todo el esfuerzo para poder subsistir en un medio inhóspito y sin embargo es despreciado. Y son los únicos que todavía permiten que los árboles sigan de pie. Sí. Y son los que han conservado de mejor manera el bosque, ¿no? Claro, ellos han sido los que han conservado el bosque. Pero si el hombre, cuando tramontó las vertientes del Orinoco para llegar a la Amazonía continental, hizo grandes esfuerzos, como por ejemplo valerse del palo de ese tico para poder hacer sus balsas y llegar hasta la Amazonía que está ahora en la zona del Brasil, y desde ahí dispersarse por toda la Amazonía continental, que no tenía nombres como hoy tiene, pues, ¿no? Finalmente, Julio, ya no hablando solamente del aniversario y de esto, en breve, resumido, la época del caucho, ¿qué significó para la Amazonía? ¿Qué significó para Iquitos? Para Iquitos, bueno, la formación de una ciudad, pero en nombre de eso se sacrificó a otros pueblos amazónicos. Por ejemplo, Requena, que fue un centro cauchero muy grande. Donde los Barcia reinaban, ¿ah? Donde estaban los Barcias, donde estaban los Sibinas, donde estaban los Urreas. Bueno, ¿qué cosa ha significado durante la época del caucho? No, sino un sitio de donde se recolectaba la materia prima que venía a Iquitos. ¿Hay algún monumento en Requena de la época del caucho? ¿Hay alguna casa especial de la época del caucho? No. Mira la plaza, ¿qué hay en la plaza? Claro, nada. Y es más, siguiendo con nuestros criterios etnocéntricos y raros, ven la plaza de Requena, no sé si se sigue viendo, una canoa grande donde hay un cura, ¿no? Y dos nativos a los costados. Eso es verdaderamente un colonialismo mental clamoroso y que nadie dice nada y lo toman como si fuera moneda verdadera y no moneda falsa. Y así en varios pueblos de la Amazonía. Claro. Don Luis, en San Joaquín de Omagua, ¿qué hay en la plaza principal? Samuel Fritz, cuando debería ser el oriundo de ahí, ¿no? Claro. Sí, pues ¿no? Nosotros, como te digo, no hemos seguido el curso de nuestra historicidad. Cuando verdaderamente sigamos el curso de nuestra historicidad, vamos a ser más auténticos. Eso es lo que nos falta, autenticidad y algo de dignidad también, ¿no? Claro, fundamental, ¿no? Fundamental, ¿no? Porque, como te digo, en nombre de leyes, de doctrinas, de filosofía y de religión, creemos que con una palabra mágica podemos cambiar, ¿no?, el horizonte de la Amazonía cuando hasta hoy no hemos podido hacer nada. Gracias, Julio. A usted.